Ante todo, muy buenas noches. En esta ocasión nos ha tocado exponer acerca del pagaré y la factura conformada. En primer lugar, vamos a empezar explicando qué es el pagaré. Bueno, el pagaré es un título, valor o instrumento financiero muy similar a una letra de cambio y se usa principalmente para obtener recursos financieros. El pagaré es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una suma de dinero en una fecha acordada previamente entre las partes. Los pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir, que se pueden transmitir a un tercero. Los pagarés pueden ser emitidos por individuos, ya sean particulares, empresas o también el Estado. Es decir, no interesa que sea persona natural o jurídica. ¿Quiénes son las personas que intervienen en un pagaré? Bueno, en primer lugar tenemos al librador. El librador es quien se compromete a pagar la suma de dinero a la vista o en una fecha futura fija o determinada. El beneficiario o tenedor es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la suma de dinero estipulada en el pagaré. Y el fiador o el avalista, que es la persona que garantiza el pago del pagaré. Ahora sí vamos a ver acerca de los antecedentes del pagaré. El pagaré aparece como una forma exclusiva del contrato de cambio que contiene en la cambiaria como medio de eludir la prohibición de estipular que la Iglesia repudiaba. Ahora vamos a pasar a explicar acerca de los requisitos que debe de contener un pagaré. Bueno, el pagaré, al ser un instrumento de pago formal, el pagaré debe poseer ciertos requisitos llamados de validez a la persona debida. En primer lugar tenemos a la mención de ser pagaré. Se debe indicar que el instrumento es un pagaré o de otra forma deberá contener este término dentro del texto del documento, siendo expresado en el idioma que se firme el convenio de pago. Como segundo requisito tenemos a la promesa incondicional de pago. El pagaré, a diferencia de la letra de cambio, posee una promesa incondicional de pagar una suma de dinero y sus respectivos intereses en moneda nacional o su equivalente internacional. La suma debe de ser expresada tanto en números como en letras, como también el tipo de moneda en que se deberá efectuar el pago. Este requisito es lo que lo distingue de los otros títulos de crédito. En tercer requisito tenemos el nombre del beneficiario. Bueno, el nombre del beneficiario es muy imprescindible para poder identificar a la persona a quien debe hacerse efectivo el pagaré. Puede ser a favor de una persona natural o a favor de una persona jurídica. En este último caso se trataría de una denominada razón social o una sociedad comercial. Fecha y lugar del pago. La fecha de vencimiento corresponde al día en que el título deberá ser pagado. El vencimiento debe de ser una fecha posterior a la fecha en que se suscribe. El pagaré debe indicar también el lugar en que se debe presentar el documento para su propio pago. Fecha y lugar en que se suscribe. El pagaré debe de contener la fecha en que ha sido creado. Es imprescindible para su relación con la fecha de vencimiento determinando del plazo. La firma del suscriptor. Bueno, en este caso hace referencia de que no es necesario el nombre del suscriptor. Sin embargo, sí es muy necesario su firma y no se admite otro medio para sustituirla, sino la firma de otra persona que suscriba a ruego en nombre del girador. Tampoco no se admitirá el uso de marcas o huellas digitales. La firma es indispensable
indispensable y lógicamente torna nulo al título su falta. Es decir, si en este caso no se encuentra la firma, el título será nulo. La transmisibilidad. El pagaré será transmisible por endoso, que puede ser total, puro y simple. Es decir, no será transmisible el endoso por una parte del pagaré, ni aquel que incluya condición. El pagaré debe ser transmisible totalmente. El aval. El aval es quien garantiza en todo o en parte el pago del pagaré. La persona que se obliga a realizar el pago se llama avalista y recibe el nombre de avalado. El avalista, al garantizar el pago del pagaré, se convierte en un deudor solidario junto con el avalado. El pago. El pago debe de hacerse contra la entrega del pagaré. El pagaré es indispensable del acto de comercio en que deriva. Basta su presentación para poder exigir su pago, incluso en el caso en que se haya efectuado ya el pago correspondiente, pero no se hubiera recogido el pago. Es decir, en este caso se estaría cobrando 2 veces el pagaré. Y ahora vamos a explicar acerca del pago parcial. El tomador está obligado a recibir un pago parcial del pagaré, pero en este caso seguirá reteniendo el pagaré hasta que se efectúe el pago total. Es decir, mientras no se cubra íntegramente, este solo anotará en el cuerpo del mismo los pagos parciales que reciba y extenderá recibo por separado en cada caso, conservando los derechos contra los demás obligados. A continuación, va a seguir con la exposición mi compañera Yanina Carrasco. Siguiendo con la exposición, vamos a seguir con el protesto. Nos dice que el protesto es un acto de naturaleza formal que demuestra de una manera auténtica, ya que el pagaré fue presentado oportunamente para su cobro. Nos dice que se practica el protesto por medio de un funcionario que tenga fe pública y se levantará la correspondencia acta de protesto contra el suscriptor a sus avalistas. También nos dice que la sanción por la falta del protesto es la pérdida de la acción cambiaria de regreso. El protesto tiene que cumplir obligatoriamente con las acciones para que no vuelvan a cambiar de regreso. Tenemos la acción cambiaria. Nos dice que la acción cambiaria es la acción ejecutiva derivada del pagaré. También nos dice que la acción cambiaria es directa o de regreso. Será directa cuando su fundamento sea una obligación cambiaria directa y de regreso. Cuando sirva para exigir una obligación cambiaria de regreso, ya que consecuentemente será directa contra el suscriptor y sus avalistas y de regreso contra todos los demás obligados del documento. Nos dice ahora del contenido de la acción cambiaria. Nos dice que el tomador puede reclamar, ya que el importe del pagaré, los intereses moratorios al tipo legal, desde el día del vencimiento, los gastos del protesto y de los demás gastos legítimos y el premio de cambio entre la plaza en que se debería hacerse el pago del documento y la plaza en que lo haga efectivo. También nos dice que ejercicio de la acción cambiaria nos dice que el tomador del pagaré puede exigir el pago a cualquiera de los obligados. Ahora tenemos las principales diferencias entre la letra de cambio y el pagaré. Nos dice que la diferencia principal entre los documentos pueden concretarse a los elementos personales y al contenido básico de cada uno de los títulos.
tenemos ahora los elementos personales. Los elementos personales, en la letra de cambio, los elementos personales son el girador y el librador. El girador o librado y el tomador o beneficiario en el pagaré son dos, el suscriptor y el tomador o tenedor. El suscriptor equivale al aceptante de una letra de cambio. Ahora tenemos el contenido de la letra de cambio. Nos dice que es concretamente una orden de pago, ya que mientras que el pagaré es una promesa de pago. Nos dice también en las empresas de descuento de pagaré. Nos dice que en los bancos existen empresas especializadas en descuentos de pagarés que ofrecen este servicio a empresas y autónomos que requieren anticipar el cobro para financiar su circulante. Nos dice que la operativa es más sencilla y rápido que la banca clásica. El descuento de pagarés nos dice que es un servicio financiero que al igual que otros servicios crediticios están regulados por el Banco de España, pudiendo prestando por entidades de crédito. El pagaré tiene una fecha fija de pago que se denomina vencimiento, y en el caso de incumplimiento el mismo puede llegar a cobrarse judicialmente. Nos dice que también puede transferirse de una persona a otra mediante un endoso. También nos dice que en el texto figurarán la promesa y el lugar del pago de la suma determinada y el talón más pequeño, quien ha librado el pagaré, la fecha de vencimiento, el motivo y el importe del mismo. Pago obligatorio del pagaré. Nos dice que el pago obligatorio del pagaré es muy importante, que toda persona que va a firmar un pagaré no debe ignorar, porque ya que el pagaré es un título ejecutivo y debe ser abonado siempre y en fecha estipulada, esto sin importar si la razón por la cual se ha elaborado el pagaré se ha cumplido, es decir, que se deberá abonar aunque el producto comprado no sea entregado o tuviese falla y no era lo que deseaba. Nos dice que también el comprador se compromete a pagar sí o sí, y el que firma el pagaré corresponde a sus bienes. Ante un eventual juicio por falta de pago, cuando cancele la deuda, deberá exigir la letra o la destrucción total del documento. Continuando, factura conformada. Introducción. En el Perú se reconoce como antecedente inmediato y único de la nueva ley de títulos valores número 27287, el artículo 237, la ley 2672, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro. Se establece en dicho dispositivo legal que la factura conformada es un título valor que representa bienes entregados y no pagados debidamente suscrito por el deudor en señal de conformidad en cuanto a la entrega de bienes ahí precisados, su valor y la fecha de pago de la factura. La factura conformada es emitida endosando a terceros. Incluye la descripción de bienes objetos de la transferencia que quedan afectos a la prenda global y flotante a que se refiere en el artículo 231. La factura conformada apareja la ejecución de la vía directa contra el deudor, quien queda
constituido en depositario de los bienes transferidos por la misma efecto a la referida prenda, la acción en la vía de regreso referida por los términos del endoso. Se trata, pues, de un título más o menos valor causal y, en consecuencia, de naturaleza distinta a la factura comercial. En nuestro país se trata de un documento tributario, contable y comercial. A continuación, el concepto acerca de la factura conformada. La factura conformada nos dice que es un título valor de crédito con garantía secundaria que se origina de la compra-venta. En todo contrato se transfiere la propiedad de bienes en que se acuerde el pago diferido del precio. Los requisitos esenciales: si le falta uno de los requisitos formales y esenciales correspondientes del documento, no tendrá carácter de título valor. El contenido: la factura conformada deberá expresar cuando menos lo siguiente: la denominación de la factura conformada, no emitiéndose otra denominación, aunque fuera similar; la indicación del lugar y fecha de emisión; el nombre, número del documento oficial de identidad, firma y domicilio del emitente, que solo puede ser el vendedor o cuyo orden se emite emitida la factura conformada; domicilio y el número del documento oficial de identidad del comprador o adquiriente. Otro requisito es el lugar de entrega de las mercaderías o bienes descriptivos sobre el título, la descripción de la mercadería entregada, señalada su clase, serie, calidad, cantidad, estados y demás referidas que permitan determinar su naturaleza, género, especie y valor patrimonial, los mismos que quedan afectados en garantía a favor del tenedor del título; el valor unitario y total de la mercadería; el precio total o parcial pendiente de pago de cargo del comprador al adquiriente, que es el monto del crédito que es el título de valor representa; la fecha de pago del precio, que podrá ser en forma total o en armadas. En este caso deberá indicarse las fechas respectivas de pago de cada arma o cuota; la indicación del lugar de pago y, en todo caso, la forma como se ha de efectuarse el pago con cargos en cuenta corriente; el número de comprobante de pago correspondiente a la transacción expedido según las disposiciones tributarias vigentes en las oportunidades de las emisiones del título cuando ello corresponda; la firma del comprador o adquiriente, quien desde entonces tendrá la calidad de obligado principal y el depositario de los bienes materia de la transacción. Los requisitos no esenciales. A falta de entrega de las mercaderías, se entenderá que fue hecha en el domicilio del comprador o adquiriente, que se encuentra en el artículo 165, inciso 1, la falta de indicación del lugar de pago. Este se dirigirá en el domicilio del obligado principal, salvo que se hubiera acordado realizar el pago conforme en el artículo 53, de haber dejado constancia de la conformidad sin indicar su fecha. Se considera que esta fue hecha en la misma fecha de emisión del título. Forma de vencimiento de la factura conformada: a la fecha o fecha fija de vencimiento, a la vista, a cierto plazo o plazo de conformidad, a cierto plazo o plazo desde su emisión. Obligaciones del comprador adquiriente. En este caso, de la factura conformada que represente bienes infundibles, el comprador asume las mismas obligaciones que corresponde al depositario. En este caso, de la factura conformada que representa bienes no fundibles, el comprador debe cumplir con las obligaciones señaladas en relación entre el vendedor-comprador y ejecución de la prenda. Cualquier acción o reclamo que tuviera el comprador o adquiriente contra el vendedor o transfiriente por vicio, oculto o defecto del bien, podrá dirigirse contra este último o contra su depositario en procuración, sin tener el derecho a retención. Respecto a terceros, los bienes ni el precio pendientes de pago ni verá el pago según las fechas señaladas en la factura conformada, como en el artículo nos dice 168. Pactos de intereses. En la factura conformada procede estipular el acuerdo sobre tasa de intereses compensatorios que devengara su importante desde su emisión hasta su vencimiento. Normas aplicables son de aplicación a la factura conformada en cuanto no resulte incompatibles en su naturaleza. Las
disposición es referida a la letra de cambio. Diferencia entre la factura comercial. La factura conformada es un título de valor regulado en la ley de títulos de valores, mientras que la factura comercial no es un título de valor. La factura conformada representa un documento de emisión obligatoria que acredita la realización de un negocio de transferencia de bienes o la prestación de un servicio, en tanto la factura comercial solo acredita transferencia. Gracias.